Volvemos a revisar distintas informaciones. La Convención Constitucional, en un día histórico, hizo entrega de la propuesta de Carta Magna, esto de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Hacemos el análisis junto a Axel Cayís, director de Tú Influyes. Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Acá bajó un poco la temperatura. Sí, no, sí, te vemos ahí semi congelado, pero al calor de la política vamos a hacer subir la temperatura. Voy a mover los labios nomás. Axel, a ver, ¿cómo lees tú lo que ocurrió ayer? Fue una ceremonia muy distinta a la de instalación de la Convención Constitucional y fue acompañado además de un discurso durante la noche en cadena nacional por parte del presidente. ¿Cómo ves tú todo lo que ocurrió ayer? Bueno, ayer yo creo que hubo toda la dosis de republicanismo y un buen tono, un acto que fue para los que se asistieron bastante corto. En la tele uno lo vio más largo. Yo creo que al final bastantes constituyentes fueron haciendo un balance de lo que había sido este último año y algunos yo creo que entraron como en un conciencia de decir, bueno, las performativas, estos comportamientos que tuvieron, sí nos afectaron y yo creo que al final tuvieron todos y todas la cordura que en algunas partes no vimos. Eso por el lado del comportamiento, llamémosle las expresiones identitarias. Y por otra parte, el fin de un ciclo que se supone que con el comienzo de la campaña, a partir de mañana, de la campaña formal, se supone que algunos constituyentes van a empezar a salir de escena, lo cual y también se supone va a empezar a hablar el texto. O sea, hay muchas suposiciones, pero en el fondo yo creo que algunos le tomaron el gustito esto de los medios y de estar en una carrera política y de debatir y no va a ser tan fácil que se eclipsen, como se dice en política. ¿Cómo lees tú lo que dijo el presidente ayer cuando él afirma que esta es una constitución que aborda muchas de las deudas que tiene nuestro país con su gente y destaca además la aprobación por 2/3 de todas las normas? ¿Se la juega por la apruebo, crees tú, en esa frase y en general en la cadena nacional que hizo ayer? Sí, yo me confundo un poco con el presidente porque en la mañana y bueno, y los últimos días como que el gobierno había decidido o había como entrado en una línea política de separación, de cuerdas separadas de la constituyente, como de manera de no influir en el resultado, la desaprobación o aprobación que podría tener y cómo estaría influyendo esta en el resultado. Y por otra parte, el presidente nos hace anoche una explicación bastante pedagógica, pero también bastante comprometida con lo que es el resultado de la constituyente. Así que eso me dejó medio, como dice en buen chileno, medio plop, en términos de decir, bueno, ¿cuál es la línea? ¿Estamos dentro o estamos fuera del plebiscito como gobierno? Y hizo algunos guiños también ahí como al público más maduro, al público que todavía se acuerda del plebiscito del 88 y en términos como de sin odio y sin violencia y sin fake también habló, que es algo que yo creo que tiene preocupado a casi toda la gente que le gusta la democracia y que sigue los sistemas como está sucediendo en Brasil, como sucedió en Colombia y en todos los procesos electorales y como está pasando en Chile también, donde las noticias falsas y todas las que son las interpretaciones mañosas se están tomando las campañas en todas partes. Claro, es difícil entender, sobre todo, tal como tú lo decías, porque en los días anteriores y durante el discurso de la mañana, el énfasis de él estuvo puesto en estos son cosas distintas, ¿no es cierto? Lo que pase con el gobierno y lo que pase con el plebiscito van por cuerdas, tal como tú expresabas, absolutamente separadas. ¿Qué se puede esperar en ese sentido, después de las palabras del presidente, para la campaña, particularmente por parte de los propios integrantes del gobierno, no solo la coalición que lo apoya, sino que también los ministros, los subsecretarios en sus propias expresiones públicas? Sí, este es un gobierno que recién comienza, por lo tanto, voy a decirlo así, sin intermediario. Los ministros son muy pocos los que pueden influir porque en general la mayoría son bastante todavía desconocidos, son personas que recién están tomando un contacto con la opinión pública, así que en términos por lo menos de vocería poco pueden influir.
Ahora, normalmente las relaciones más, entre comillas, perversas que se producen en la historia, no solamente de Chile, sino que en general en la historia de Sudamérica, se producen por los programas y los financiamientos hacia determinados grupos, pero eso ya estamos a casi 2 meses del plebiscito, así que es difícil que eso se logre concretar. Entonces a mí me tiene sin cuidado, sobre todo entendiendo que hay un grupo de chilenos que está plebiscitando no solamente la Constitución, sino que también el gobierno. Así que yo creo que el gobierno va a estar, me imagino, aparte, va a estar separado, contribuyendo, se les nota, exudan apruebo, porque es parte del proyecto. O sea, yo creo que negar eso es absurdo. Y en ese sentido, yo creo que van a mantener una cierta prescindencia colaborativa, si se puede decir, con el apruebo. Pero yo creo que en medida que empiecen a aparecer los rostros ahora y las campañas radiales y todo lo que es como lo que es el despliegue digital que comienza ahora a partir de mañana, yo creo que van a ir saliendo y apareciendo otros representantes que sean, ojalá para esa causa, distinto a lo que son los convencionales, que en algunos casos han generado más rechazo que apruebo. O sea, de hecho, la campaña del rechazo se ha hecho prácticamente sola. Claro, la verdad que también ha comenzado, ¿no es cierto? Y comenzó hace ya bastante tiempo, incluso por parte de algunos de los propios convencionales, desde dentro, mientras todavía permanecía, ¿no es cierto?, vigente y trabajando la convención, ya se empezaba a adivinar con bastante claridad cuál iba a ser su postura. En ese sentido, ha habido algunos, de alguna forma, gente que pasó, que cruzó al otro lado, ¿no es cierto? Algunos han hablado de cruzar el Rubicón. Y aparecen algunas figuras, ex Concertación, por ejemplo, que están por el lado del rechazo. ¿Cómo calificas tú estos cambios, por decirlo de esta manera? Sí, ¿Y qué importancia tienen, en definitiva? Tanto. ¿Qué importancia Sí, tienen? no nos sorprendamos tanto, Polo, porque en el fondo, a ver, el grado de influencia que puedan tener hoy en día, en general, no hay traspaso no hay traspaso de voto. Y en ese sentido es muy difícil que esas personas, hay algunas que cruzaron el Rubicón y han ido y vuelto varias veces en los últimos 10 años, 15 años, así que no son sorpresas. Yo diría que en este minuto, salvo Michelle Bachelet para la apruebo, Ricardo Lagos, el resto son personas más bien conocidas en la élite y no son personas que tengan, llamémosle, un asentamiento popular en el país que vayan a mover la aguja. Yo creo que son más bien gestos simbólicos de personas que ya muchas de ellas habían cruzado no solamente el Rubicón, sino que el Nilo y varios ríos más hace mucho tiempo. Habían construido un puente ya. Una última cosita. Un puente ida y vuelta. Una última cosita, Axel. ¿Dónde van a estar, crees tú, o dónde va a estar el énfasis? ¿Qué puede mover efectivamente la aguja de aquí al 4 de septiembre? Yo creo que es muy importante el tema económico. No hay que olvidar que las personas cuando votan en un plebiscito, en una consulta, están votando también por lo que está sucediendo. O sea, esto de que los chilenos van a leer, o vamos a leer toda la Constitución es una fantasía, es una utopía, eso no va a ocurrir. La mayoría de las personas se van a informar por las redes sociales o por sus entornos más cercanos. Y en ese sentido, lo que yo creo que podría afectar, podría ser esto el avance de la inflación y también algunos brotes de violencia. Tú me podrías decir, pero ¿qué tiene que ver eso con el plebiscito? Tiene mucho que ver porque en general las personas votan influenciadas por lo que está sucediendo, por el cotidiano, entre otras cosas. Entonces, ojalá que esto sea una campaña lo más amable posible y que las personas en general, los que dicen que van a leer la Constitución, por lo menos lean la mitad, a lo menos, lean un resumen de bolsillo, pero que algo lean porque eso es muy importante para la decisión que vamos a tomar el 4 de septiembre. Axel Callis, como siempre, muchísimas gracias. Vaya a obligarse ahora a tomarse ahí un buen cafecito, un té. No, eso, muy bien. Pero corriendo, sí. corriendo. Muy buenos días.